De la película Cónclave, véanla, por favor, véanla. Está buenísima, si no la han visto, ya véanla para poderle, ya la vamos a spoilear, ya la vamos a spoilear muy pronto, así que últimos días para que la vean y podamos hablar de la película, porque pues ahora podría ser, ojalá que no, pero podría ser que el Vaticano pronto tenga un cónclave, porque sabemos que el Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio, nombre con el que fue bautizado, pues está muy delicado de salud y pues empieza a hablar cada vez más sobre esta incertidumbre de qué va a suceder en el Vaticano. El Papa Francisco tiene 88 años y se vuelve a poner en la mesa este tema de una posible renuncia o de un posible fallecimiento. Ojalá que no, ojalá que su salud mejore. Y definitivamente pues, estamos en un momento muy interesante en la historia de la Iglesia. Y seas o no seas católico, pues sabemos que la Iglesia tiene una influencia muy grande sobre millones y millones de seres humanos en el mundo y a nivel político también. Este Papa ha tomado un camino muy amoroso, muy de no juzgar, de enfocarse en el amor. Un Papa dentro de lo conservadora de la Iglesia Católica ha tomado un camino de mente muy abierta, pero no todos les gusta. Ha habido gente que lo ha criticado muchísimo. Y para eso, para hablar de este tema, tenemos desde Ciudad del Vaticano al padre Jorge Enrique Mújica, director de la agencia de noticias Zenit en Roma, especializada en el Papa y en el Vaticano, para preguntarle sobre este tema, sobre el futuro de la Iglesia Católica en este momento delicado de la salud del Papa Francisco. Padre Jorge, te saludo con cariño desde Ciudad de México hasta Roma. Pues el saludo también con cariño es recíproco, Marco, a ti, al auditorio de este maravilloso programa. Y pues sí, el Papa llega a 24 días justamente el día de hoy, 24 días hospitalizado. Como dato, para que nada más nos hagamos una idea, es el periodo más largo que un Papa ha pasado en el hospital. Me refiero a tiempo continuo. Es verdad que Juan Pablo II pasó prácticamente 5 meses, pero fue a lo largo de 25 años. Benedicto XVI estuvo en el mismo hospital, pero en periodos más cortos. Ya vamos para este próximo viernes, va a ser justamente un mes. Y esto, naturalmente, como tú lo has referido con tus palabras, pues siempre hace saltar suposiciones y también, desde luego, sobre todo cuando lleva un tiempo de hospitalización tan largo como este, pues sí, presenta la eventualidad de un cónclave. Naturalmente, claro, que deseamos que el Papa mejore. Pero un hombre de 88 años con una enfermedad tan fuerte como ha sido esta, que entró por una razón que era bronquitis y derivó después en neumonía, anemia, etcétera, una serie de complicaciones con 3 crisis muy fuertes en lo que va de estas poquito más de 3 semanas, pues desde luego que lo deseamos, pero también es justo pensar, es legítimo pensar, es legítimo decirlo, que estamos en la etapa final de un pontificado. Claro, y él podría decidir retirarse en vida para permitir que la Iglesia empezara su proceso del cónclave, o bien podría decir, no, me quedo aquí hasta que el cuerpo resista, hasta que mi salud resista. Son 2 opciones. Tú, el auditorio, estoy seguro que están muy familiarizados con las redes sociales, también lo estoy yo, y en las redes sociales hemos visto precisamente temas como este de la renuncia como un tema sobre la mesa, y a veces también con suposiciones que van un poco más allá. Ya sí, en el año 2013, el Papa Francisco reveló que había presentado una carta de renuncia en el caso que no pudiera gobernar. Sin embargo, presentaba una renuncia, que es un hecho referido por él mismo, una carta de renuncia en el año 2013, pues no es automático, ¿no? Tiene que haber una serie de procesos, y entre ellos uno muy especial es que el Papa efectivamente esté imposibilitado para gobernar, que es el punto decisivo, ¿no? Sí. Y en este tiempo, no obstante que lleva 3 semanas en el hospital, lo hemos visto precisamente haciendo lo que es propio de un hombre que quizá con el cuerpo está debilitado, pero la cabeza la tiene lúcida, que es precisamente gobernar con nombramientos, donaciones,
respuestas, apariciones o incluso la semana pasada con la sorpresa que nos dio de voluntariamente querer hacerse presente agradeciendo las oraciones y pensamientos de muchos a través de un audio de voz que él mismo grabó y decidió querer compartir. Entonces, lúcidamente de la cabeza lo está el médico que lo atiende, dicho que parece un hombre de 55 años, pero pues el cuerpo es el que es y la edad es la que pasa y eso es una condición natural a la que se enfrenta el Papa, nos enfrentamos nosotros y cualquier ser humano. Claro, claro. Oye, es sorprendente cómo de repente la ficción pueden coincidir un poco con la realidad, ¿no? Porque el lanzamiento de esta película de Cónclave, que la vi yo en diciembre, no sé si tú la viste, no sé, ¿viste la película Cónclave? ¿Los sacerdotes ven películas como Cónclave, por ejemplo? No sé si todos, yo sí la he visto y creo que de verdad no pudo haber tenido mejor coyuntura de aparición que esta, porque se presta para que sea algo como muy contemporáneo a lo que está pasando, ¿no? Claro. Incluso a las suposiciones. Sí la vi. Sí, qué bueno que la viste, porque bueno, hemos tratado de no spoilear el final, porque sí, acá nosotros decíamos, tenía que ser un mexicano el que entrara ahí a mover las cosas, ¿no? Eso lo sabemos, porque sí, parece la película, parece que, te empiezas a imaginar el final, dices, sí, ya sé por dónde va. Y los últimos segundos de la película se te cae la quijada y dices, ¿qué? No me lo esperaba. Entonces, todavía no la vamos a spoilear. Pero dejando ese final, yo te quiero preguntar, yo sé que tú no eres el que va a decidir quién es el próximo Papa, pase lo que pase con el Papa Francisco, pero obviamente el Papa Francisco ha tenido una línea que yo aplaudo y muchos aplaudimos, pues porque ha sido muy amorosa, una línea muy centrada en esta pregunta básica de, pues, ¿qué haría Cristo? Y si Cristo es amor, pues Cristo pondría el amor como la prioridad. Sin embargo, pues sabemos que el Papa ha sido criticado por la corriente más conservadora de la Iglesia Católica. Entonces, en teoría, pues el Papa me imagino que querría que su línea continuara, una línea más centrada en el amor y más mente abierta. Sin embargo, como en la película Cónclave, debe existir una corriente más conservadora que incluso tal vez no esté de acuerdo con el Papa y que quisiera meter reversa al camino que ha tomado el Papa Francisco. Yo sé que también para ti es muy delicado porque tú no puedes hablar en nombre de nadie. Pero así como decimos los mexicanos, a ojo de buen cubero, ¿tú crees que el siguiente Papa será similar a Francisco? ¿Será por ese camino? ¿O crees que la Iglesia podría meter una reversa, como se plantea en la película, y decir, no, por este camino no, nos vamos a ir a una línea más conservadora? Primero, qué bonito, porque tú estás definiendo algo maravilloso, que es con tus propias palabras esto de el enfoque en el amor, porque el Papa mismo lo ha denominado como la revolución de la misericordia. Esto es maravilloso, que además es lo más esencial, ¿no? En el día a día, conforme pasan las cosas, nos remitimos a lo que verdaderamente importa. Tú mismo lo has vivido, yo lo sé porque te escucho también en el podcast con lo que has vivido con tu mamá, por ejemplo, en tu vida personal. Entonces, al final hay pocas cosas verdaderamente importantes y una de ellas es el amor. Ahora bien, cada papa tiene una impronta y una característica personal que supone cargar toda su propia historia, lo que ha vivido, de dónde viene. Es verdad que esto que ha hecho el Papa quizás ha sido una sacudida para muchos porque nos hace fijarnos precisamente en lo que es esencial, distinguiendo de lo periférico. No dudo que precisamente en un cónclave pueda haber personas que traen sus propias concepciones. Es que eso es propio del ser humano, traer las propias ideas. Y normalmente cuando estamos afianzados en ellas, pues queremos que sean las que prevalezcan. Sin embargo, Marco, hay un evento antes del cónclave que se llama la reunión de todos los cardenales. Actualmente hay 137 cardenales electores. Hasta el 1 de marzo eran 138, pero cuando cumplen 80 años dejan de poder elegir, tener un voto, entonces están en 137. Y de estos 137 cardenales son de todas partes del mundo. Estas reuniones previas son propiamente el momento en el que se discute. Y quizá esto no lo refleja bien en la película porque la película pone las discusiones ya dentro del cónclave. No, las discusiones son antes.
y son antes porque se rinde cuentas de cuál es el estado de la iglesia, y hay quien dice, estoy de acuerdo con esto, estoy en desacuerdo con esto, y es de hecho donde los cardenales se van conociendo. Hoy, Marco, hay un problema grandísimo, y el problema es que no hay un idioma en el cual se puedan entender los cardenales, y esto sí es un problema, porque el idioma que había sustituido al latín hasta inicios del siglo pasado había sido el italiano. Pero el Papa Francisco ha nombrado tantos cardenales de lugares tan remotos sobre personas que nunca han vivido en Roma, que hoy en día el italiano no puede ser la lengua sustituyó al latín que todos hablan. No puede ser el inglés porque hay muchas personas que tampoco lo hablan, tampoco el francés. Entonces hoy hay un problema y lo más probable, no estoy futureando, pero hay una dificultad real. Si no nos entendemos, es posible que un cónclave de este tipo sea más largo, porque al no entenderse es más difícil llegar a conclusiones o elegir a la persona adecuada, porque claro, si alguien habla, pues ¿cómo le entiendo? Claro. Antes del cónclave puede haber traductores, ajá, pero durante el cónclave no los hay, y tampoco medios tecnológicos de traducción simultánea, sí, por ejemplo. Es un reto que nunca se ha tenido en el Vaticano. Hacemos una pausita y seguiremos enlazados desde Roma, desde el Vaticano, con el padre Jorge Enrique Mújica, director de la agencia de noticias Zenit en Roma, especializada en el Papa y en el Vaticano. Nos dice que hay 137 cardenales que pueden elegir. La siguiente pregunta es, ¿a cuántos de esos 137 nombró el Papa Francisco? Porque si los nombró, pues deben tener una afinidad a la línea que ha tenido el Papa Francisco. Volvemos para seguir analizando después de una pausa. Llegaste de la agencia de noticias Zenit en Roma, especializada en el Papa y el Vaticano, platicando un poquito de la similitud de esa gran película, digo, ciencia ficción obviamente, ¿no?, que se llama Cónclave, hablando del futuro de la Iglesia Católica. Antes de irnos a la pausa, mi querido padre Jorge Enrique Mújica, que te agradezco que estés conectado con nosotros, estabas diciéndonos que hay 137 cardenales menores de 80 años que tendrán la labor pronto, ya sea por una decisión del Papa o por un tema, o si el Papa se recupera y sigue, pues bueno, me refiero a pronto en los siguientes años. O sea, tarde o temprano esto va a suceder. De estos 137 cardenales electores que tendrán la delicadísima labor de elegir a un nuevo Papa, y que nos decías que hablan diferentes idiomas, porque este Papa ha nombrado a muchos cardenales de lugares remotos y diferentes, como en la película. De esos 137, ¿a cuántos designó el Papa Francisco? O sea, ¿cuántos de ellos fueron declarados cardenales por el Papa Francisco? De esos es un total de 109. Hay 109 que ha creado él durante estos casi 12 años. Piensa que estamos a nada. El día 13 se cumplen 12 años de la elección del Papa Francisco. Va a ser una elección que posiblemente pase en el hospital. Él ha nombrado a algunos, pero también han llegado a los 80 años, entonces dejan de ser electores. Sin embargo, actualmente sigue habiendo nombrados por él cardenales 109. Ya. De Benedicto XVI hay 23 y todavía hay unos 6 de Juan Pablo II. Muchos de ellos, pues naturalmente, que cuando han pasado mucho tiempo en una diócesis, sobre todo una diócesis importante de una capital de un país, pues tienen una mayor visibilidad. Yo trabajo en una agencia de noticias, entonces recibimos comunicados. Me ha llamado la atención, y lo comento sin decir la marca de quien mandó el comunicado, que la semana pasada, el jueves, recibimos un comunicado de una marca de casinos diciendo cómo estaban las apuestas. ¿Cómo crees? Esto no lo digo por cotilleo, ajá, porque no es ese el propósito, es una información. Y marcaban al cardenal Pietro Parolin como el que está más arriba en los índices de apuesta, seguido del cardenal Luis Antonio Tagle, que fue el arzobispo de la capital de Filipinas, actualmente trabaja en el Vaticano. El cardenal Pietro Parolin es el secretario de Estado, el único que ha visto 2 veces durante estos 24 días al Papa Francisco, porque es el número 2 de la Santa Sede, la mano derecha, si se puede decir así, en el ámbito del gobierno. Y ya después aparecen otra serie de cardenales más abajo. Naturalmente que cuando un cardenal tiene una visibilidad mayor o una envergadura mayor en la responsabilidad que le encomendaron, piensa, por ejemplo, hay un cardenal Zuppi que el Papa le encomendó
intervenir en los acuerdos de paz entre Ucrania y Rusia. Ha tenido una visibilidad muy grande, además de que ha sido recibido tanto por la parte rusa como por la parte ucraniana. Últimamente el cardenal Pizzaballa, que es el de Jerusalén, ha intervenido mucho en el contexto de la guerra. Entonces, entre más apareces, pues más notoriedad tienen. Y esto, antes que otra cosa, pues es algo comprensiblemente humano. Oye, entonces aquí ya nos dijiste el nombre de varios candidatos, pero igual que en la película puede haber sorpresas, ¿verdad? Nunca pues sabemos. Juan Pablo II, Marco, fue una sorpresa. Porque él no estaba en ninguna quiniela y sin embargo, pues sorpresa, polaco, nunca he vivido un papa polaco y lo hubo. Claro, claro. Que en aquellos tiempos, antes de Juan Pablo II, estuvieron los libros de Morris West, de las Sandalias del Pescador, donde también en ficción pronosticaban a un papa italiano, un papa no italiano, que se salía en las noches del Vaticano escondidas para escuchar a la gente. Y luego llega Juan Pablo II, papa no italiano, que se sale de Roma, o sea, sale del Vaticano a viajar por el mundo entero, ¿no? Fue el primer papa viajero, que para los que crecimos con él, pues se nos pareció lo más normal del mundo, pero antes de Juan Pablo II eso no sucedía. De los que están acá, ¿hay alguno que sea muy similar al Papa Francisco? Que los cardenales, si sabemos que 109 de los 137 los designó el Papa Francisco, uno pensaría que quieren continuidad, o sea que hay una mayoría grande y que van a buscar a alguien que continúe el camino del Papa Francisco. ¿Hay alguno que pinte por ahí? Pues me parece que prácticamente los que he mencionado tienen la misma línea del Papa, pero permíteme precisar que el Papa tiene esa línea porque justamente antes de ser elegido Papa, lo que se vio en las reuniones de cardenales le pedían eso. Es decir, no es que el Papa llegó... Si tú conoces la historia del Papa Francisco como arzobispo de Buenos Aires, casi podrías decir, esta es una persona y como Papa es otra persona. O sea, podrías poner casi una fotografía de los dos y dices, ¿por qué fue tan diferente de arzobispo que en las categorías que a veces se manejan de progresista conservador, él podría ser de lo más conservador que había? ¿Y por qué cuando fue elegido Papa tiene esta línea que a veces por clasificación nuestra lo ponemos de esta forma? Fue así porque en las reuniones antes del cónclave los cardenales pidieron un papa así, y el papa en diferentes entrevistas, yo creo que ha sido el papa que más entrevistas ha dado en la historia de un pontificado, o sea, muchísimas entrevistas, demasiadas entrevistas. Él mismo ha dicho que está cumpliendo lo que pidieron los cardenales en las reuniones antes del cónclave. Entonces se ha sentido más como un servidor de lo que pidieron en el cónclave, por lo menos la mayoría de los cardenales, porque se entiende que fue así. Y precisamente porque fue mayoría, él fue elegido. Entonces quizá me parece que él ha dejado de lado su propio programa que podría tener, que desde luego también sería legítimo que lo pusiera, por implementar lo que era la sensibilidad mayoritaria de quienes participaron en esas reuniones anteriores al cónclave donde fue elegido. Por otra parte, se sabe por indiscreciones que no deberían ocurrir, pero que ocurrieron. En el cónclave donde fue elegido Benedicto XVI, él ya había sido uno de los 3 más votados. Entonces no era raro que en el siguiente cónclave, después de la renuncia de Benedicto XVI, hubiera resultado elegido él. Ya. Y también los seres humanos cambiamos. Yo no soy el mismo que era hace 20 años. O sea, hoy tengo puntos de vista completamente diferentes a los que tenía hace 20 años. Y él también se debe haber ido transformando. Digo, a mí me parecería inteligente. La Iglesia, si metiera una reversa y se volviera una corriente ultraconservadora, pues no creo que ahí esté el futuro de la Iglesia en estos tiempos. Pero bueno, oye, hablando de apertura, el Papa ha hecho autocrítica del tema del machismo y ha dicho que la Iglesia debe dejar a un lado el machismo. Y si no tengo mal el dato aquí, Rafaela Petrini, encargada del gobierno en el Vaticano, fue esta mujer que él ha nombrado para ser la cabeza del Vaticano, que eso también es histórico, ¿correcto? Sí, desde el 1 de marzo, desde este pasado 1 de marzo, la gobernadora del Vaticano, es decir, de la Santa Sede en cuanto país, por muy pequeño que sea, por primera vez en la historia, es una mujer, una religiosa. También me da gusto decirlo, porque eso también es legítimo reconocerlo, muy preparada, con estudios de doctorado, y una mujer además capaz, inteligente, y en el caso de ella, que además es religiosa, también una mujer muy, muy piadosa. Se ha ganado el respeto de los empleados del Vaticano porque ella era la vicegobernadora, pero ahora ha quedado como cabeza,
pues no porque le pusieron el nombramiento, sino por la capacidad que tiene. Sí. Y ella ha sido la segunda en un puesto especialmente relevante, porque unas semanas antes el Papa colocó a otra religiosa, algo inaudito además, como jefe de un dicasterio. Un dicasterio, para que nos entendamos, corresponde como a las secretarías en México o los ministerios en los gobiernos, ¿no? En México, que hay Secretaría de Gobernación, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de Agricultura, etcétera. En el Vaticano hay uno que se llama dicasterio para los institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica. Se trata de el organismo que regula a todos los religiosos, religiosas, monjes y monjes del mundo, y es la primera vez que hay una mujer al frente de un dicasterio de este tipo, donde, pues en el caso mío, que además soy religioso, de una congregación religiosa, digamos, es la cabeza, y a nombre del Papa, pues es quien lleva esa parte del gobierno de la Iglesia, que es sobre la vida de los religiosos, monjas y consagrados. Wow, está súper interesante. Padre Jorge Enrique Mújica, muchas gracias por acompañarnos en el programa. Especulando, pues podría ser que el próximo Papa aceptara a las mujeres como sacerdotes. Digo, no está en tus manos esa respuesta, pero sería como que lo lógico siguiendo este camino. Parecería que para allá va el mundo, ¿no? Y no sería romper con una tradición de miles de años, pero podría ser lo que sigue. Gracias por estar con nosotros. Padre, no te voy a pedir tu opinión porque yo sé que es controvertido opinar a nivel personal y estás aquí hablando como vocero de la iglesia, pero te agradezco mucho y te mando un abrazo con cariño hasta Roma. Gracias, Marco, y gracias por la invitación al programa. Gracias al auditorio por el tiempo que nos dedicaron. Sí, gracias. Pues esperamos tenerte pronto porque hay mucho más de qué hablar sobre este tema, y nuestras oraciones, nuestro amor para el Papa Francisco, que su salud mejore, que sea lo mejor para su más alto bien y el bien de todos los involucrados, que en este caso es el planeta entero, que sean o no sean católicos, pues a todos nos afecta lo que alguien tan importante como el Papa católico diga o no diga. Gracias, un abrazo. Gracias. Gracias, y volvemos después de mensajes con el Ironman mexicano que ha participado en más de 200 Ironmans. Un gran ejemplo de éxito personal que nos viene a contagiar. No todo es decir sí se puede, sino cómo manejas tu mente para hacer más de 200 veces una prueba como un Ironman. Volvemos después de mensajes. Soy Marco Antonio Rogil. Seguimos en Grupo Fórmula.